Buenas noches. Bueno, como habíamos programado, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que está generando muchos conflictos, muchas dificultades para que las empresas puedan acogerse a lo que son los tratados y convenios. El sábado que pasó conversamos sobre cuáles eran los acuerdos que Perú tenía firmado, cuáles eran los acuerdos comerciales que Perú tenía. Y cuando hablamos sobre los acuerdos comerciales que Perú tenía, habíamos hablado pues que desde el año 2010 Perú ha firmado diferentes tratados con diferentes países, había firmado con diferentes grupos económicos, y esto porque en la realidad que hoy vivimos, los países que no tienen tratados firmados son como mercados que no vas conquistando. Y hoy lo que buscan los países es poder conseguir nuevos mercados en la que puedan ingresar sus productos de exportación, pero a su vez también puedan tener facilidades de ingresar productos que les faltan en su país, como materia prima, tecnología, equipos, maquinarias, etcétera. Entonces, hasta ahí todo muy bien con los tratados, son importantes, son necesarios. De hecho, hoy lo que se vive es romper las barreras del comercio, las barreras para que los países puedan incrementar sus negociaciones, puedan incrementar su comercio exterior y las empresas puedan contribuir pues en el agrandamiento del comercio internacional. Y esto porque los países necesitan algo llamado las reservas internacionales, es decir, necesitan que ingresen dinero a sus arcas y ese dinero no ingresa de otro lado que no sea pues las ventas que realiza. Y estas ventas son sus exportaciones. Por lo tanto, necesita que sus exportaciones puedan ingresar con beneficios o con alguna facilidad a los mercados. Y en contraparte, los países también brindan la facilidad para que los productos de otros países puedan ingresar. Bien, pero ¿qué es lo que está pasando? A ver, en principio, para que un país pueda o una empresa pueda acogerse a estos acuerdos comerciales, hay que entender que es un acuerdo comercial. Y un acuerdo comercial no es otra cosa que un acuerdo de voluntades entre dos estados, donde un acuerdo comercial, hablando normativamente, tiene un rango de ley superior que a las normas nacionales, ¿no? Excepto en la Constitución. Por lo tanto, al ser una norma supranacional, lo que ahí se establece o se demanda va a tener prioridad sobre las normas locales. Y acá es importante distinguirlo porque vamos a ver que en los diferentes países como el Perú, aparte de los acuerdos comerciales, van a existir normas que van a tratar de dar una viabilidad operativa de cómo se debe aplicar estos acuerdos comerciales, ya sean con normas aduaneras, normas de MINCETUR, normas de otro ministerio que tenga que estar vinculado a lo que se supone ese acuerdo. Sin embargo, lo que va a primar es lo que se ha establecido en ese acuerdo comercial o en ese tratado. Fíjese que Perú a la fecha ha firmado casi 21 acuerdos comerciales. Existen algunos acuerdos que están por entrar en vigencia y otros que están en negociación. De lo que están en negociación, el más importante es el que se está realizando con la India, ¿no? La India es el tercer país, ¿sí?, de destino de exportación del Perú. Eso es importante, es decir, ya hoy hacemos comercio con la India, que es un mercado muy grande, muy amplio, con el cual estamos negociando ya un TLC. Pero hoy ya tenemos diferentes acuerdos con Mercosur, con la Comunidad Andina. La Comunidad Andina y el Mercosur son los acuerdos más antiguos que tenemos y vamos a ver hoy
cómo es que estos acuerdos no se han actualizado y cuáles son las problemáticas que se están generando. Tenemos acuerdos con Estados Unidos, con México, con Chile, acuerdos con Cuba, con Canadá, con la Unión Europea, con Japón, con Corea, con Panamá, con Singapur, con Colombia, y así tenemos una serie de TLC firmados. Bien, para que una empresa pueda acogerse a lo que se conoce como rebajas arancelarias, entiéndase acogerse al beneficio para que el arancel que pagas, el arancel nacional, pueda reducirse producto del acogimiento a un acuerdo comercial, pues hay que cumplir unos requisitos. Y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Son 3 requisitos que tienen que cumplirse de manera concurrente. ¿Qué se entiende como concurrente? Que los 3 se tienen que cumplir a la vez. Y no un requisito o no 2 requisitos, sino los 3 requisitos tienen que cumplirse de la misma, en el mismo espacio de tiempo y de manera paralela. Entonces, para acogernos a un beneficio, a una rebaja arancelaria, tenemos que cumplir el requisito de negociación, el requisito de origen y el requisito de la expedición directa. Hoy vamos a enfocarnos específicamente sobre la expedición directa. Pero hay 3 requisitos que hay que cumplir. Y como repito, son requisitos que tienen que cumplirse de manera concurrente. Es decir, no basta con cumplir 1 o con cumplir 2. Se tienen que cumplir los 3 para poder acceder a la rebaja arancelaria. La negociación no es otra cosa que el producto que yo pretendo liberar se encuentre negociado en el tratado, es decir, mi producto, su partida arancelaria, y tiene que estar debidamente señalado en los anexos del acuerdo. No es que yo de repente digo, tenemos un acuerdo con la Unión Europea y pienso que todos mis productos o todo lo que yo traiga a la Unión Europea está liberado. No. Hay que verlo primero si el producto está dentro del listado de partidas negociadas. Y luego además hay que ver cómo es que el producto va a comenzar a degravar, si inmediatamente, si va a comenzarse a degravar en partes, si de repente la degradación se ha proyectado de aquí a 3 o 4 etapas. Entonces, eso ya es un poco más operativo, pero lo primero que hay que ver es que esté negociado. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es si el producto realmente es originario o no es originario. Es decir, el producto pudiera venir de Estados Unidos, con el cual tenemos un tratado, pero podría no ser originario de Estados Unidos. ¿Qué lo determina o qué lo hace originario? Pues todos los acuerdos comerciales tienen un concepto llamado criterios de origen. Y los criterios de origen van a ser esas pautas por el cual uno va a saber si el producto es originario o no. Podríamos tener, por ejemplo, un producto que se produce 100% en Estados Unidos, pero los insumos empleados para la fabricación son de diversos países. Entonces tendremos que revisar en el acuerdo si esa condición que tiene esa mercancía lo hace originario o no lo hace originario. Muy bien, eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto al origen. Y en cuanto a la expedición directa, que es lo que vamos a ver el día de hoy, probablemente más adelante podríamos programar, hablar de negociación o hablar del origen, pero eso dependerá de cuántos estén dispuestos a escucharlo. Pero hoy vamos a enfocarnos en la expedición directa. ¿Y por qué hemos decidido enfocarnos en este punto? Porque es algo que está generando, como les dije, muchos inconvenientes. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es la expedición directa? O sea, ¿cuál es la complicación de la expedición directa? Para entender la expedición directa, vamos a graficarnos qué es lo que se entiende y lo que se busca inicialmente es que el producto venga del país de exportación hasta el país de importación de manera directa. Es decir,
sin que existan transbordos y sin que la carga tuviera que pasar por un tercer país, sino que tiene que venir, vamos a suponer, de China a Perú, sin pasar por otro puerto, sin pasar por otro país. Eso es la condición de la expedición directa. Ahora, ¿eso se puede cumplir? Hoy la realidad es no. No, porque digamos que la realidad del transporte internacional es más bien que los barcos tengan diferentes puertos por donde puedan hacer transbordo, porque es más económico, o incluso hacer conexiones. Por lo tanto, el tema explícito de la expedición directa no existe como tal. Por lo tanto, los acuerdos han previsto también ciertas excepciones. ¿Qué quiere decir excepciones? Es decir, si la carga no pasa directamente, es decir, no viene directamente de un puerto chino al puerto de Perú, sino que este barco primero se ha ido a Hong Kong, se ha ido a Corea o ha ido a Panamá y de ahí reciben a Perú. Muy bien, esto, digamos que los acuerdos han entendido que debería haber alguna excepción y el importador y el exportador tendrían que sustentar con alguna documentación que la carga no ha sido manipulada, transformada y que sigue siendo la misma carga que salió de China hacia Perú. Porque este es el punto importante. La expedición directa existe porque lo que busca el acuerdo es que el producto que salió de la China sea exactamente el mismo producto que se está recepcionando en Perú. Y que este producto, en el trayecto que ha tenido, no ha pasado por ninguna transformación, alguna nacionalización, no. Sigue siendo el mismo producto. Por lo tanto, algunos acuerdos lo que han establecido es que tiene que tener un control aduanero y que además exista un documento que acredite dicho control aduanero. Y acá es donde se complica la cosa, porque si la carga pasa por un tercer país, significa que este tercer país no necesariamente participa del acuerdo y por lo tanto no necesariamente se va a ver obligado a cumplir algún requisito de un acuerdo que él no es parte. Lo ponemos en blanco y negro. Si yo traigo una mercancía que viene de China y esta mercancía pasa por Corea del Sur, ¿por qué Corea del Sur tendría que estar interesado en cumplir con algún requisito que ha establecido este acuerdo firmado entre Perú y China, si él no tiene nada que ver? Y uno de los problemas principales que se viene dando es que justamente los terceros países que no forman parte del acuerdo podrían tener normas diferentes que no fueron previstas cuando se firmó el acuerdo comercial. Y esto es lo que podría generar algunos inconvenientes. Entonces, una forma de graficar lo que estábamos conversando sobre la expedición directa es, fíjate que en el gráfico que ven ahora en pantalla, lo que ven es que la carga pues sale directamente del país de exportador al país de importación, sin tener que pasar por ninguno de los países. Eso sería lo ideal. De hecho, algunas veces pasa. Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que en realidad la mercancía no viene de manera directa, sino que va a pasar por un país X, un tercer país, donde va a ser transbordo, y en ese lugar en el que hace transbordo, deberíamos nosotros solicitar el documento de control aduanero. Pero vamos haciéndonos algunas preguntas. ¿Cómo el importador podría pedir este documento de control aduanero a este tercer país? Porque en principio el importador no se encuentra físicamente en ese país y tampoco el exportador. Y es muy probable que el exportador ni siquiera tenga contacto en ese país porque no es un país que ha previsto en la que pueda tener algún elemento comercial, sino que
la circunstancia del transporte ha llevado a que la carga pase por ese tercer país. Entonces, la mayoría de acuerdos comerciales lo que está pidiendo, lo que está exigiendo, es que cuando la mercancía pasa por un tercer país, entonces debería tener un documento de control. Y cuando hablamos que debería tener un documento de control, te está diciendo que debería tener un documento emitido por la aduana de ese país. Bueno, para entender un poco la temática, voy a señalar lo que dicen algunos acuerdos comerciales y vamos a dar ejemplos de lo que está pasando y qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Es decir, porque sí, pues es un problema, pero a ver, probablemente tú eres de una agencia de aduanas o probablemente tú eres un importador y deberías saber cuáles son los riesgos que tienes y cuáles son las opciones que tienes. Entonces, fíjate, el acuerdo de Lacan en su artículo 9 dice que para ser consideradas originarias del territorio de cualquier país miembro y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la presente decisión, las mercancías deberán ser expedidas directamente y se consideran expedidas directamente del territorio de un país miembro exportador al territorio de otro país miembro importador y nos dan las opciones. La primera opción que nos dicen, las mercancías transportadas únicamente a través del territorio de la subregión. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que los miembros de la CAN es Bolivia, es Perú, es Colombia y es Ecuador. Son 4 países miembros de la CAN. Si la mercancía pasa por cualquiera de esos 4 países, para llegar a su destino final no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque para efectos prácticos, los 4 territorios de los países miembros son el territorio de la subregión. Por lo tanto, es como si hubiera existido la expedición directa y no pasó nunca por un tercer país no miembro, que es lo que genera la temática del problema de la expedición directa. Pero ya cuando leemos, cuando vemos lo que dice el literal B, dice las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países fuera de la subregión, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, dice, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países. Es decir, para que se cumpla la condición de expedición directas, cuando la mercancía pasa por un tercer país que no es miembro de la subregión, dice que tiene que estar bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente en este tercer país. ¿Cómo acredito que la carga estuvo bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente de este tercer país? Con un documento aduanero, con un documento de control aduanero. Vamos a suponer que yo tengo mi carga que sale de Ecuador y esta carga que sale de Ecuador, por alguna razón, tuvo que pasar por Argentina y de Argentina viene a Perú, entonces Argentina no es miembro de la CAN. Al no ser un país miembro de la CAN, la mercancía ha pasado por un tercer país. Entonces, para poder liberar la carga en Perú, se debería pedir el documento de control de Argentina, de la aduana argentina. ¿Qué sucede si no tienes el documento de control de la aduana argentina? No puedes liberar, porque la aduana te dice que para que tú puedas destinar una mercancía aduanera, debes contar con todos los documentos que son requeridos para la numeración. Entonces, más allá de tu factura, de tu certificado de origen, de tu documento de transporte, el documento que tú necesitas para liberar es tu certificado de origen y el documento que acredita la expedición directa. Pero como esta expedición directa no se ha dado, sino que ha pasado por un tercer país, tendrás que acreditar el documento de control aduanero. ¿Qué sucede si tú numeras sin el control, sin este documento de control aduanero? Si tu carga es fiscalizada y no tienes el documento, lo que va a pasar es que vas a perder el trato, ¿no? Evidentemente la aduana te va a dar un plazo para que puedas subsanar,
pero si no tienes el documento, vas a perder el trato comercial. Y al perder el trato comercial, no solamente se genera un contingente para el importador que ha liberado indebidamente y que tendrá que devolver los tributos pagados, sino que adicional a ello, el agente de aduana que enumeró va a estar afecto a una sanción. Mejor dicho, a dos sanciones. La primera sanción será haber empleado un código, o sea, el TPI, que es un código que se declara en la DAM para acogerte a un tratado, que es equivalente al doble de los tributos de pagar. Y la segunda sanción será haber numerado sin contar con los documentos requeridos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado sobre cómo realizamos estas numeraciones y de los documentos que nos sustentan. Pero esto es lo que dice la CAN. Vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, el ACE 58. El ACE 58 es el acuerdo que tiene firmado Perú con los países de Mercosur, específicamente con 4 países, con Argentina, con Brasil, con Paraguay y Uruguay. Entonces, nosotros tenemos mucho comercio con estos 4 países, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil y con Argentina. Y lo que aplicamos bastante es el ACE 58. El ACE 58 dice que las mercancías en tránsito a través de uno o más partes no signatarias, entiéndase no signatarias como un país no miembro del acuerdo, digamos, podría ser un país no miembro, podría ser México, ¿no? No es miembro del ACE 58. Dice que deben cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Y nos dan 3. Dice, el tránsito primero tiene que estar justificado por razones geográficas o consideraciones relativas a requerimiento de transporte. Es decir, no basta que exista por sí solo el transbordo, sino que ese tránsito tiene que tener una justificación. Y esa justificación se da por 2 razones, por aspectos netamente geográficos o por consideraciones relativas al transporte. Segundo, te dicen que las mercancías no deben estar destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito, ¿no? Lo que te está asegurando es, oye, esta mercancía que tiene que venir a Perú, pues no tiene que haber sufrido de una nacionalización en el país, en el tercer país, si esa mercancía no es para allá. Y dice, no sufran durante su transporte o depósito ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación. Dice que para los efectos señalados en el literal B, es decir, que la mercancía no haya sido destinada a un régimen como importación en el tercer país, dice que las autoridades aduaneras podrán exigir adicionalmente un documento de control aduanero. Cuando nos están hablando de las autoridades aduaneras, se refiere a las autoridades del país de importación, dice que podrán exigir un documento de control aduanero de dicha parte que no es parte del acuerdo. Habíamos dado el ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy haciendo comercio con Argentina? Vamos a poner un ejemplo. Y Argentina me manda su mercancía, pero por efectos del transporte aéreo, la carga va y se consolida en México. Vamos a poner un ejemplo, va a México. Entonces, México, por ejemplo, su aduana mexicana no hace control de transbordo, sino que esa función lo ha delegado a las empresas privadas, a los puertos. Entonces, no podría yo cumplir este requisito, porque en México no hay control aduanero, es decir, la aduana no controla la carga que está en tránsito o que está haciendo transbordo. Quien controla o regula eso, digamos, en la norma que regula, pero quien ejecuta y lo controla son los puertos. Entonces, si yo trajera una carta del puerto, de un puerto mexicano, aplicando el AC58, no voy a cumplir, porque como este acuerdo es muy antiguo, no se ha actualizado. Y lo único que menciona es que yo debería presentar un documento de control aduanero. Esta situación pasó, por ejemplo, con el acuerdo de Canadá.
pasó más o menos hace 2 o 3 años. Nosotros tenemos firmado un TLC con Canadá y la mayoría de carga de Canadá hacía transbordo en México. Y justamente en México había cambiado su normativa, había cambiado su ley general de aduanas y en su ley general de aduanas había delegado la función del control de transbordo a los puertos. Entonces nadie podía acogerse al tratado con Canadá, porque nadie podía cumplir el requisito de tener el documento de control aduanero. Tuvo que pasar más o menos 2 años de insistente lucha para que se hiciera una adenda al acuerdo con Canadá. Y ese acuerdo con Canadá, al modificarse, dejó abierta la posibilidad que el documento aduanero pudiera ser emitido por un tercero, ¿no? Y así se subsanó el tema con Canadá. Pero como vemos el AC-58, este AC-58 no ha sido modificado. Es decir, sigue siendo el mismo que se firmó hace bastante tiempo y no se ha actualizado. Por lo tanto, si hoy tú trajeras una carga de Argentina y pasa por México, no vas a poder cumplir el requisito de la expedición directa. Porque México no te va a dar un documento de control aduanero. Entonces, esa es la complicación. Ahora, hemos dado el ejemplo de 2 acuerdos que realmente son antiguos, pero nosotros tenemos ya, digamos, TLCs que se han firmado recientemente con otra óptica, con otra visión, digamos un poco ya entendiendo lo que sucede, como es el caso de la expedición directa con el acuerdo de Perú-China. En el acuerdo con Perú-China se determinó que si solo hay transbordo, si solo hay un tránsito con transbordo que no incluye el almacenaje de la carga, basta que las rutas que va a tener el barco, que va a tener el medio de transporte, esté señalado en el documento de transporte. Vamos a suponer que el barco sale de China, va a Hong Kong, va a Corea y de Corea viene a Perú. Entonces, si en el documento de transporte se ha mencionado el puerto chino, el puerto de Hong Kong, el puerto de Corea, no necesita presentar documento aduanero. Entonces, en ese lado, el acuerdo con China es un poco más flexible, pero solo lo es cuando no existe almacenaje. Ahora, ¿qué sucede si por alguna razón la carga que viene de China ha sufrido almacenaje en un tercer país no miembro? Entonces, en ese caso, se tiene que adjuntar el documento de control aduanero. No, solamente cuando existe almacenaje en el tratado con China, te van a pedir el documento de control aduanero. Y vuelvo a reiterar, lo que se está haciendo complicado o lo que está haciendo engorroso o generando riesgos en la aplicación de los acuerdos es conseguir el documento de control de la aduana del tercer país. Y volvemos a reiterar, este tercer país no necesariamente va a tener interés de cumplir algo del cual él no está obligado, porque él no forma parte del acuerdo. Y acá la opinión que nosotros tenemos, o la opinión que tengo de manera personal, es que los acuerdos tienen que comenzar un poco a adecuarse a la operatividad. Y debería existir otros documentos, no necesariamente el aduanero, y con esto no digo que no debería tener un control, pero sí deberían haber otros documentos equivalentes que pudieran ser usados por los importadores para poder acreditar que la carga no ha sido manipulada. Porque lo que nosotros explicábamos es que la expedición directa lo que busca es que la carga no haya sido manipulada, es decir, que la carga que salió de origen sea la misma carga que llegó a Perú. Y para controlar que la carga no ha sido manipulada, pueden existir otros documentos u otros medios que pudieran asegurar dicho fin. Por ejemplo, si la carga viene en contenedor y los precintos de origen son los mismos que llegan a Perú, es una forma de acreditar que la carga no ha sufrido manipulación. Por lo tanto, debería ser una forma de cómo demostrar la expedición directa.
Por ejemplo, comenzar a aceptar los documentos de las líneas, siendo que la línea es la responsable del traslado de la mercancía, debería se debería dar un empoderamiento para que las líneas, mediante una declaración jurada bajo responsabilidad, digan si la carga pasó, tuvo o no un control aduanero, o si la carga fue o no manipulada en el sentido que le cambien la esencia del producto. Eso lo puede decir la línea. Porque siendo la línea transportista, evidentemente nos puede decir, oye, ¿cómo fue transportada la carga? Yo lo llevé a Hong Kong, de ahí lo subí al otro barquito, pero la carga nunca pasó por una situación que cambiara su origen, que cambiara su, eh, su originalidad o su diseño original, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque si vamos a seguir pensando y vamos a seguir poniendo en todos los acuerdos que lo único que acredita la expedición directa es el documento de control aduanero, pues este documento de control aduanero cada vez se hace más difícil tenerlo al momento de la numeración. Y estamos creando pues una bola de nieve, porque en la práctica, en la operatividad, cuando se numera no se tiene ese documento. Ahora, claro, es cierto también que el importador pudiera no acogerse a un beneficio arancelario al momento que se hace la destinación y podría hacerlo a posterior. Es correcto. Todos los acuerdos permiten que las empresas puedan solicitar una devolución de pago y tributos por acogimiento posterior a los tratados. Pero es la idea de un acuerdo, sí, el acogimiento posterior, es decir, la excepción es el acogimiento posterior. Pero si la excepción lo vamos a volver la regla, algo no está funcionando. Por eso creo importante que debería revisarse este requisito. Y lo digo porque les explico, y probablemente alguno de ustedes lo viva a diario también, hoy es bastante complicado que las empresas importadoras, al momento de pedir su destinación aduanera, cuenten con el documento de control aduanero. ¿Por qué? Porque un país podría tener ese documento de manera electrónica, otro país podría entregarlo solo a solicitud, es decir, oye, preséntame un expediente y yo te entregaré una copia y eso podría pasar fácilmente un mes. Es decir, cada país va a tener sus propios requisitos. Y cuando tú firmaste tu tratado, tú no estás pensando en cuáles van a ser los requisitos que me van a pedir estos terceros países, porque ese tercer país podría ser 1, 2 o 100. No lo sabes. Y no hay manera de poderlo prever. Por lo tanto, lo que debería preverse es lo que se sabe que va a estar en potestad del importador o del exportador conseguir. Y lo que podría estar en potestad del importador o exportador conseguir son los documentos que pudiera acreditar o dar con buena fe las líneas navieras, por decirte, es decir, las empresas de transporte. Otro es el control propio de la mercancía, de la carga, es decir, ver si vino con los precintos de origen o no vino con los precintos de origen. Entonces yo creo que hay muchos temas que podrían revisarse de manera que realmente los acuerdos comerciales puedan ser más fluidos su aplicación. Yo creo que eso es lo que debe buscarse. La OMC dice en su última reunión ministerial, indicaba pues que los países deben comenzar a eliminar este tipo de barreras administrativas que entorpecen, entre comillas, el comercio internacional. Entonces, vemos acá claramente un ejemplo de que algunos requisitos llevan en la praxis a que los importadores, a las empresas que se quieren beneficiar, vean un requisito muy difícil para acogerse a los tratados. Y cuando ya un tratado se vuelve complicado poder acogerse, como que va perdiendo, digamos, el brillo para el cual fue firmado, ¿no?
¿Qué podemos concluir respecto a esta temática? Yo creo que lo que podemos concluir en principio es que todos tenemos que tener claros que para acogernos a un acuerdo comercial tenemos que cumplir tres requisitos. Explicamos que esté tu producto negociado, que tu producto realmente sea originario y tres, que cumpla la expedición directa. Esa es una primera conclusión. Y todos los que participan del comercio internacional o dan asesoría o son agentes de aduanas o son importadores, tiene que tener claro que los tres requisitos se tienen que cumplir de manera concordante, es decir, no solo uno, sino los tres a la vez. Y tienes que entender que por más allá que nos parezca irracional lo que el acuerdo nos pide, es lo que hemos firmado. Y un acuerdo es un contrato, y es un contrato entre dos naciones que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero los contratos se cumplen. Por lo tanto, yo podría estar en contra que me digan que tengo que hacer en idioma inglés el certificado de origen con China, porque yo digo debería hacerse en idioma español. Pero Perú lo que firmó con China es hacerlo en es hacerlo en inglés. Listo, no hay más discusión. Por lo tanto, las formalidades se deben cumplir, más allá que me parezca a mí que son ridículos, que son innecesarios, que son muy duros, pero es lo que Perú firmó. La tercera conclusión a la que podemos llegar es que la expedición directa, cuando pasa por un tercer país no miembro, se debe acreditar según el acuerdo que tengamos o que vayamos a aplicar. En la mayoría de casos, lo que nos señala es que debe acreditarse con el documento aduanero de control de este tercer país. Sí, este país que no tiene que ver nada con el acuerdo que estoy aplicando, que él no lo firmó, que él no es parte, que a él probablemente no le interesa o probablemente le es indiferente. Pero a él le tengo que pedir que me dé copia de su documento de control aduanero. ¿Ah? Y ojo, que lo que la aduana pide es que si el documento de control es electrónico, entonces bacán, una copia electrónica. Pero si el documento es físico, es decir, por ejemplo, en Panamá se pide mediante expediente y te responden una carta, pues esa carta tiene que venir en original y tienes que guardar el original, porque esa es la condición del documento. Y vuelvo a repetir, podemos estar en desacuerdo. Podemos decir que estamos exagerados. Podemos decir que el acuerdo es irracional. Podemos decir todo eso, pero eso no va a cambiar en absoluto las condiciones que estableció dicho acuerdo. Y como digo, este acuerdo, los acuerdos comerciales son contratos. Por lo tanto, entonces la tercera conclusión a la que llegamos es que hay que tomar las previsiones del caso y tener claro que si mi carga pasó por un tercer país y el acuerdo exige que tiene que tener el documento de control, pues tengo que conseguir el documento de control. Y si no tengo el documento de control, no puedes acogerte a una liberación. Es simple como eso. O sea, puede sonar muy frío, pero es eso. La cuarta conclusión que podemos llegar es que todos los operadores o todos aquellos que forman parte del comercio internacional debemos ser consecuentes con lo que pedimos. Probablemente a veces por ganar clientes o probablemente por no pelearme con mi cliente, mi importador, por no perjudicarlo, puede hacer que yo esté asumiendo riesgos que más adelante me pueda arrepentir, porque puedo estar creando una bola de nieve. O sea, yo no sé cuándo me va a fiscalizar la aduana, cuándo va a fiscalizar mi CETUR. Pero el hecho que yo haga 5, 6, 10 o 20 operaciones en el cual nunca pide el documento de control y no lo pido, no lo hace que esté correcto. Por lo tanto, cuando te fiscalicen y te pidan, como ya lo han pedido
hace 1 año, 2 años que la aduana fiscalizó este tema y te lo pidan y no la tengas y no la puedas conseguir tampoco porque si en el momento no la conseguiste, pues de 2 años mucho peor que te la den. Y vas a perder el trato. ¿Y qué significa el trato? Que tu cliente va a tener que pagar los tributos. Y probablemente tu cliente ya vendió el producto, ya costeó, no va a tener forma de recuperarlo. Y por otro lado, si tú eres un agente de aduana, pues te vas a enfrentar a unas multas. Y entonces tendrías que ver si las comisiones que recibiste va en concordancia con el riesgo que asumes. Y este es un tema muy importante. Y acá yo creo que lo que debe haber es responsabilidad. Es decir, una persona, una empresa que realmente asesora a otra, tiene que decirle las consecuencias y tiene que decirle cuál es la realidad de las cosas y darle alternativas, ¿no? Una alternativa es un acogimiento posterior. Otra alternativa es vamos en conjunto, vamos a la aduana, vamos a llamar a la aduana de destino. Es decir, pero hay que accionar, hay que hacer algo. Es decir, no podríamos quedarnos eh, pasivo y simplemente continuar un error. Y como quinta conclusión, ya terminando esta corta transmisión, eh, a título personal, como lo dije en parte de la transmisión, creo yo que Perú tiene que comenzar a adecuar sus acuerdos comerciales a la realidad. Es decir, si Perú no adecua sus acuerdos, las terminologías empleadas y la expedición directa de los acuerdos, simplemente está creando una bola de nieve. Y cuando ya se crean bolas de nieve y solamente se busca hacer parches, a ver si lo arreglamos así o lo arreglamos por allá, no es algo efectivo, no es algo que funcione. O está bien hecho o no está bien hecho. Simple como eso. Entonces, yo creo que acá tiene una tarea Mincetur. ¿Y Mincetur por qué? Porque Mincetur es el que viene firmando estos acuerdos. Entonces, Mincetur tiene que hacer un análisis de lo que pasa en la realidad, como lo está haciendo por otras cosas, es decir, sentarse con la aduana, sentarse con los importadores y preguntarle a los importadores, oye, señor importador, a los gremios, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima, bueno, los gremios que existen, y preguntarle, bueno, señores, ¿ustedes realmente están consiguiendo este documento de control aduanero? ¿Ustedes lo tienen antes de enumerar, hoy que la aduana dice que el anticipado va a ser un tema obligatorio? Es decir, en diciembre de 2019 comenzamos en enero de 2020 en la que tú tienes que enumerar de manera obligatoria. ¿Tienes el documento de control aduanero? Te lo dan inmediatamente. Es decir, tu carga zarpó de Colombia, zarpó de Panamá, de Ecuador, y ya la aduana te ha expedido el documento y tú lo tienes. Es decir, ¿eso es real? Yo creo que eso es lo que se debe hacer, ¿no? Y los gremios deberían decir, bueno, sí, tal vez no, algunos sí, algunos no. Y entonces sobre eso ver alternativas. Las alternativas que nosotros propugnamos desde esta pequeña tribuna es que tiene que pensarse que no solo el documento de control aduanera puede acreditar que la carga efectivamente no ha sufrido eh, ninguna variación, no ha sido cambiado su esencia. Y un ejemplo claro de esto es lo que pasó con el Acuerdo de Canadá, donde ya se flexibilizó y ahora sí permiten que el documento que emite el puerto se acepte como un documento de control. Entonces, si ya lo permites para un acuerdo, vamos, hay que negociar los otros acuerdos, ¿no? Eso es un poco lo que queda. Bueno, les agradezco el haberme acompañado wow, 40 minutos, ha pasado rápido. Estos 40 minutos, si te interesó la información, te pido que la compartas. Puedes dejarnos tus comentarios para poderlo leer, poder intercambiar opiniones. Y si te interesa la página, también te invito a que lo puedas compartir para que otras personas también se puedan beneficiar. Les comento que nosotros también tenemos un canal de YouTube y los videos de las transmisiones que vamos a comenzar a hacer, vamos a comenzarlos a cargar también en la página de YouTube.
Estén atentos a nuevas transmisiones. Les agradezco. Muchas gracias y buenas noches.